Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? En una noche especial, porque ya te voy a contar quiénes son los invitados de hoy y de qué temas vamos a estar hablando esta noche. Porque por un lado sabemos que ahora tiene que pasar por el Congreso, los dólares del colchón, una medida que el gobierno apuesta muchísimo, pero vamos a estar hablando mucho de la economía real, porque de alguna manera esa medida lo que busca es reactivar un poco la economía, que para algunos está un poquito tibia la recuperación de la economía. Luego de varios meses de recuperación, también que veníamos con una comparativa muy mala del principio del gobierno, ahora el gobierno quiere llegar con todo a las elecciones y por un lado no emite pesos, que si no hay más pesos en la calle, al contrario, faltan pesos, bueno, quieren reactivar con el tema de los dólares. Vamos a ver lo positivo y lo negativo de esa medida, si realmente eso va a suceder, pero vamos a estar hablando de economía real, qué es lo que está pasando todos los días, cómo vienen los datos de crecimiento, de salario real, los datos de inflación, que por un lado vienen muy buenos, se espera que el dato de mayo esté ahí coqueteando el 2%, puede ser por debajo también. Junio arrancó muy pero muy bien, por lo menos la expectativa, el dato mayorista, el dato de inflación, que recordemos siempre que los primeros 15 días, las primeras 2 semanas son clave porque es donde más se vuelca el dinero al consumo, la gente cobra, que si las primeras 2 semanas del mes suelen ser más altas a nivel inflación, por lo tanto si arranca muy bien las primeras 2 semanas te permite proyectar, si no hay nada en el medio, mucho mejor. Bueno, está en el piso Rodrigo Benítez, asesor de inversiones, vamos a estar hablando de dónde invertir en este momento, pesos, dólares, también vamos a hablar del tema internacional. Algunos hablan que se viene el nuevo rally de las acciones argentinas y bonos que vienen ahí zigzagueando, muchos por lo menos si están midiendo de que empezó el año vienen con pérdidas, así que también está en el piso Antonio Aracre, economista, para hablar de la micro, para hablar de la macro, para hablar de las nuevas medidas. Va a ser muy interesante acá escuchar a la mesa acá de los economistas y también la parte financiera, y acá también a mi izquierda está Iván Vicental, economista, también para hablar de carteras de inversión, un poquito todo, que se arme el debate para que vos desde tu casa puedas saber cómo manejar la economía y las inversiones. Y también se encuentra en el piso Facundo Sonasti, periodista, que después nos va a presentar un libro que todo lo que estamos en el mercado, mostralo ahora, dale. Las 50 de la bolsa, todo lo que tenés que saber, quién está atrás, que después lo vas a contar vos mejor, un libro que se agotó en cuanto a una semana. Literal, sí. En una semana. Ya vamos por la tercera edición del libro. No nos diste tiempo ni siquiera comprarlo, así que va a ser un placer. Bueno, arrancamos programa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas Antonio, noches, Rodrigo, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, una semanita, viste, buscás información, es como que estuvo más la noticia de la pelea tremenda, Elon Musk con Trump. Digamos, tremenda pelea, muchos no se la esperaban. Tesla para abajo, después recuperó el viernes. ¿Cómo está caliente la cuestión más, primero, ahora interna de Trump? Y también la cuestión más geopolítica, está ahí, que va a negociar ahora con Londres, con China. ¿Cómo vivieron la semana en los mercados internacionales? Qué interesante cómo estamos mirando ahora los mercados internacionales, ¿no? Durante muchos años solo nos preocupaba el precio de la soja y hoy estamos muy atentos a cómo se acomodan todas estas variables y cómo, en la medida que nos vamos abriendo y conectando cada vez más con el mundo, estos factores son mucho más relevantes para entender nuestra dinámica futura. Los datos hoy, que cuando ves que las acciones, los bonos, porque los bonos no terminaron una muy buena semana, el riesgo país ahí absolutamente estancado, más allá, pareciera que más allá de lo que hace el gobierno, como que sigue estancado, como que está mirando más. Obviamente preocupa el tema de la recomposición de las reservas, que eso, antes era el tipo de cambio, pero el tipo de cambio ya hoy está tranquilo, con un cepo todavía a las empresas que lo permite ahí, no compra, no vende, no interviene, digamos. Quiere decir, Antonio, ¿eso preocupa hoy el tema de las reservas hoy? El plan económico del gobierno está seteado para la no acumulación de reservas, porque la verdad que esperar a que el dólar llegue a 1000 es una visión demasiado optimista desde el punto de vista cambiario. No lo estoy descartando. Y peligrosa también, ¿no? Para la economía tal vez. Y no es el mejor escenario desde el punto de vista de la competitividad. Digamos que un dólar de 1150 te queda un poco más cómodo.
A lo que apuesta el gobierno es que la solidez fiscal sea tan contundente que sea una señal lo suficientemente clara para los mercados internacionales, se desplome el riesgo país y entonces vos no necesites acudir a las reservas para pagar el capital de los vencimientos de la deuda, sino que los puedas rolear o refinanciar en el mercado y la balanza comercial y la balanza de cuenta corriente se van arreglando solas. Acá el gran problema que tiene la Argentina sistemáticamente, como nos pasó el año pasado, es tener que recurrir a 12.000, 15.000, 18.000 millones de dólares del Banco Central porque no podés renovar tus vencimientos, ¿no? Bueno, es interesante esto que está pasando porque también lo que ha logrado el gobierno, vieron que estamos todo el día hasta los medios, cuánto estaba el dólar. Entonces, hoy podés pasarte 2 días sin mirar el dólar. Se fue. Ya está, es como si no estará 1.200, estará 1.201, 1.205. Es como que esto también va a pasar con el tema de las reservas. A ver, en otros países no están viendo todos los días cuánto está la reserva. Sí, el riesgo país, que es importante más que nada para los países emergentes, pero está cambiando esta cuestión cultural. El dólar tranquilo, un banco central que no interviene, más allá de sus intervenciones en el mercado de futuros, claro, indirectas, que son importantes, porque también es importante que el plan no sufra sobresalto, porque si van corriendo las bandas tampoco sirve, está estable esa parte. A vos te preocupa el tema de la reserva, porque va a ser lo que se va a hablar de acá ahora a fin de julio, y sabemos que ahora en unos días viene también el Fondo Monetario Internacional, porque acá el error más que nada, el paper del Fondo Monetario Internacional te dice una cosa, el gobierno te dijo también tenemos que ir a comprar reservas y ahora te están diciendo que no es importante. Entonces, también eso le pega mucho a la renta fija, ¿no? A las proyecciones de todo eso. Yo creo que las reservas es un tema, la sostenibilidad fiscal de alguna forma le resta necesidad al gobierno de acumular reservas. Por otro lado, el propio programa con el Fondo Monetario establece la necesidad de acumular reservas en términos netos y esa es un poco la contradicción. Yo creo que en cierta medida durante la negociación con el Fondo Monetario el gobierno le prometió de alguna forma algo al fondo y después hay márgenes de maniobra en términos de política económica. Lo que el gobierno hoy está privilegiando obviamente es un proceso de desinflación y para ese proceso de desinflación yo creo que el gobierno no necesita marcar un piso en el mercado, en lo que hace a la intervención del mercado de cambios para acumular reservas, privilegia el proceso de inflación, aprovecha la estacionalidad obviamente de liquidación del agro para mantener relativamente estable el tipo de cambio y obviamente la apuesta es que finalmente el ancla fiscal termine de hacer colapsar el tipo al riesgo país de forma de ingresar al mercado voluntario de deuda y obviamente repagar los vencimientos. Quizás un pequeño punto ahí, Mariano. Los 5.000 millones, ahora no me acuerdo si son 4.000 o 5.000 millones que tiene que acumular hasta el 30 de junio de acuerdo al memorándum con el Fondo Monetario Internacional. Hay 1.000 que ya los acaba de hacer con el Bonte 2030. Sí. Y después hay un repo previsto para las próximas semanas, otro Bonte probablemente, un ingreso del Fondo Monetario Internacional que también está previsto para estas semanas y algo de organismos multilaterales que ya estaba comprometido. Es decir, que los 5.000 millones de dólares que está comprometido el gobierno con el Fondo Monetario Internacional se van a alcanzar y cuando esté la auditoría en el mes de julio va a dar ok ese ítem. Me parece que los inversores están queriendo ver los dólares de julio, de los intereses de los bonos, y el gobierno está viendo si los inversores reinvierten esos intereses de julio, porque esa reinversión haría, por supuesto, aumentar la cotización de los bonos y, por lo tanto, bajar el riesgo país. Aunque el gran signo de interrogación es la política y el resultado de las elecciones en octubre, ¿no? Eso sin duda. Yo creo que el resultado de haber ganado, o para muchos fue una sorpresa, La Libertad Avanza en la ciudad y ya le dejó una perspectiva distinta. Si hubiese sido al revés, hubiésemos tenido ya hoy tensiones. Como que uno está descartando hoy, por ahí en forma apresurada, que tampoco sabemos los candidatos totales, que una mala elección termina siendo buena, ¿no? Quiere decir, es raro que hoy el gobierno le vaya mal, ¿no? Después puede pegar el batacazo, que eso ni hablar, que le vaya tan bien como le fue en el caso a Adorni y la ciudad. Como que eso, digamos, por suerte le fue bien y esto también le genera una tranquilidad en el corto plazo. Pensá ahí que hay un punto muy importante para los inversores, sobre todo para los que
miran la sostenibilidad Sí, la del plan. institucionalidad más que nada. Pero además ¿van a tener suficiente cantidad de representantes en el Congreso para aprobar las reformas estructurales de segunda generación que se necesitan para darle la competitividad que en el pasado los políticos generaban artificialmente con una devaluación y que ahora tenés que ganártela realmente con una reforma laboral que te baje los costos laborales, con una reforma previsional que te quite ese agujero fiscal enorme que se va construyendo con el tiempo y una reforma impositiva que incorpore más aportantes y baje la presión fiscal? Sí, es interesante. Va a ser como todo año electoral y como todo año el argentino, porque no descansamos nunca, muy movidito. ¿Cómo viste la semana del mercado financiero? Porque Mira, los bonos sufrieron. Sí, me quedo con un par de datos de lo que estuvimos conversando hasta ahora. Dale. Primero hablamos de que el tipo de cambio está estable y la semana pasada subió 4,5% y pasó completamente desapercibido. Eso es un dato súper positivo. Totalmente. Y muy atentos a cómo dan los datos Se de alta llevó puesto el frecuencia. carry trade de muchos. No sé, vamos a discutirlo después, me parece interesante el análisis, pero cómo va saliendo, vos lo planteabas, cómo va saliendo el tipo de cambio de la tapa de los diarios y el paso que sigue es lograr desvincular esos movimientos del tipo de cambio de lo que suceda con los precios. Y eso sería ya un logro enorme si el dato de inflación de junio no refleja el impacto de ese movimiento del tipo de cambio. Otro factor relevante para los mercados, que están muy atentos, como ustedes planteaban recién, al nivel de las reservas, es la diferencia entre comprar reservas y acumular reservas, ¿no? Como esa preocupación de que si el central va a comprar o no va a comprar reservas, y Antonio explicó muy bien, el central lo que tiene que hacer es acumular reservas. Y acumular Estamos reservas, acostumbrados que más en esta época del año que compre reservas. Claro, pero cuando compras, ¿qué haces? exactamente. Tener la Y contracara. es otro tema que nos tenemos que sacar de la cabeza, que es esa idea que la estacionalidad, el central compensaba la estacionalidad del mercado, te compraba y te sostenía el precio en el segundo trimestre y te vendía y te sostenía el precio en el tercer trimestre. Ese rol lo tiene el mercado. Si ahora lo que se mueve es el precio, importadores y exportadores son los que tienen que estar arbitrando ese movimiento de los precios. Y vamos a profundizar algo que sí me parece interesante y que creo que tiene que ver mucho con lo que planteabas del nivel de actividad, es qué rol tienen las tasas de interés en este escenario. Primero, que el central acumule las reservas es clave, que las acumule. Porque acumularla es desandar el camino por el cual le rompimos el balance al Banco Central, que fue sacarle las reservas y dejar todos los pesos que emitiste cuando las compraste. Cuando vos comprás, aumentás el activo del Banco Central, pero aumentás el pasivo en pesos del Banco Central y lo único que te ayuda a corregir ese desequilibrio es devaluar. Cuando vos las acumulás, porque es el Tesoro el que consigue esa deuda en el mercado y le recompra las letras intransferibles al Banco Central, le mejorás el activo, pero no generaste nuevos pesos. Bueno, lo del Bonte 2030 fue maravilloso en ese sentido, porque vos ponete a pensar que inversores, está bien, la tasa es alta, pero que inversores internacionales te compren un bono en pesos, la peor moneda del mundo en los últimos 50 años, a 5 años. Bueno, eso marca que... Bueno, algún premio le dieron. Bueno, entrada, le dieron, ¿no? pero a ver, cuando me critican... No fue gratis. Critican la tasa, pero hablemos un poco de esa tasa. A ver, el primer año va a ser negativa, porque la inflación va a ser mayor que el 29,5. Y el año que viene probablemente sea positiva, pero ojo, con respecto a la inflación, porque está emitido en pesos, y habrá que ver cuán positiva, porque tampoco es que el año que viene vamos a tener 0 de inflación. Entonces hay que relativizar un poco eso, pero me parece que lo histórico es que esos pesos con los cuales se compraron los 1.000 millones de dólares salieron del superávit financiero. Esto es lo histórico en digamos, la evolución de la economía argentina de los últimos 50 años. Por eso no se necesitó ir al MULC para que el tipo de cambio se fuera a 1.300 o 1.350 cuando vos salís, un comprador, a meter una orden de 1.000 millones de dólares, imagínate lo que pasa. Bueno, no hizo falta, porque directamente hizo una licitación y genuina. Es interesante. Vos recién hablabas de tasa de interés, actividad, el gobierno está viendo eso. A ver, el último dato del EMAE no fue tan bueno, viene también de 9 meses consecutivos. Ve sectores muy desiguales, sectores que están muy bien, sectores no tanto, sectores que le va a costar muchísimo recuperar y sectores que realmente el cambio también de nominalidad y todo eso
lo mató. Hoy estamos viendo en una economía que sí está creciente o más saneada, empezás a ver datos de decir obligaciones negociables, como fue ahora el default de Albanesi. También salió el jueves el Celulosa, que lo pudo de alguna manera reconvertir, los problemas de Aconcagua y también los datos financieros que vos ves. Mayor morosidad de los bancos, entonces evidentemente hay algo, tasa de interés, salario que no está yendo de la misma mano. Mayor cantidad de cheques, cheques, digamos, el mismo nivel que durante la pandemia. Yo creo que ahí, a ver, no hay problemas con respecto al tipo de cambio, por lo menos deja de estar en la tapa de los diarios. Probablemente la inflación también deja de ser un problema o una prioridad en la Argentina, la tasa de inflación, pero emergen nuevos problemas y la cadena de pagos, por ejemplo, en algunos sectores en particular, que ya viene desde hace varios meses muy, de alguna manera, reñida, al punto tal que vimos muy caídas, corta, todo muy cortito. Caídas ya a fines del año pasado de grandes jugadores, por ejemplo, del sector agropecuario, y eso parece generar un efecto dominó en otros sectores, como, por ejemplo, la energía. Estamos hablando de una deuda, del caso de Albanesi, de 1.100 millones de dólares, y es una señal de alerta porque hay rumores de todo tipo en torno a otras empresas que pueden correr la misma suerte y qué efecto puede generar eso en el mercado. Y eso nace en algún punto también por esta cadena de pagos ya no tan aceitada como en periodos anteriores. Entonces es un nuevo problema que emerge. Y aparte es loco porque, a ver, muchos inversores eligen obligaciones negociables por ahí para no ir a la renta variable, quieren ir a un activo bastante conservador y después se encuentra con estas situaciones que son complicadas. Por eso también acá estaría bueno explicar a la gente qué tipo de obligación negociable deberías comprar hoy. Empresa de primer nivel, AAA, Ley Nueva York mejor. Que son las que siguen emitiendo. Y fíjate el segmento también, ¿no? Hay que mirar en qué segmento está la empresa que está lanzando una obligación negociable. Es una industria que tiene futuro, que digamos, las posibilidades de rentabilidad son grandes y por eso se endeuda para crecer, para financiar mayores activos corrientes, o en realidad viene de una operación un tanto alicaída y con problemas, y entonces larga una obligación negociable también y de flujo, para sanearse. Entonces, ahí yo te diría que para los inversores, ¿no? Mi recomendación es preguntar. Hoy, cuando vos ves lo que está pasando con algunas ONs y cuando vos ves estos índices de morosidad, yo lo que veo es bancos que durante décadas no hicieron lo que tenían que hacer y ahora están aprendiendo a hacer el trabajo. O sea, el análisis crediticio es muy malo en los bancos. Muy malo. Bueno, la mayoría de estas ON, la calificación era muy buena previa. ¿Y quién las hace? Buena. ¿Quién las hace? Yo no me voy a tirar contra nadie porque encima por ahí son sponsor de este programa y salgo disparado de acá de una patada. Pero últimamente te venís peleando en varios lados. Por eso, lo único que me falta. Pero digo, pero hay que decirlo porque son responsables. A eso porque voy. atentan contra todo el mercado. A eso voy, porque hay gente que, viste, va y dice, ¿qué puedo comprar? Y voy a comprar Albanesi, comprar esto, comprar otro. Y no está bien. Tenés que avisarle a la gente qué es lo que hay detrás de eso. Total. Sí, además tenía tasas muy atractivas. Claro, por eso la gente compró la tasa. Claro. Hay un punto importante que son dos cuestiones, ¿no? La nominalidad de la economía o la inflación de alguna forma tapaba muchas ineficiencias de parte de las compañías. Hoy empiezan las compañías con una nominalidad más baja a empezar a competir, donde la eficiencia y la capacidad, obviamente, de mejorar los márgenes de rentabilidad es más acotada. Eso las puso a muchas compañías en jaque y sumado a eso, lo que ocurrió es, el año pasado tuviste el efecto del blanqueo, ¿no? Que de alguna forma había mucha masa de dólares dando vuelta que permitió a muchas compañías endeudarse a un costo bajo en términos relativos. O rolear. Hoy en día ese excedente de dólares que ocurrió el año pasado ya no existe y las compañías empiezan a competir por los dólares que hay disponibles y las compañías empiezan a competir con las emisiones de otras compañías a nivel internacional. Entonces ya compañías que se financiaban a una tasa del 7%, los mismos compañías con niveles de deuda respecto del flujo que generan de más del 3%, financiándose por abajo del 7%, cuando a nivel internacional una compañía con un rating B hoy se endeuda al 8 o 9%. Entonces esas cuestiones de competencia, tanto a nivel local por la desinflación como a nivel de una economía más abierta a nivel de financiamiento internacional, empieza a generarle... Eso es un buen dato, porque vos ves, la deuda corporativa hoy tiene tasas bajas
en relación a lo que es Argentina. Lo mismo pasa, a ver, hoy los plazos fijos de los bancos que han aumentado muchísimo la tasa de interés, que pagan creo un 4,5, algunos el 5, un bono del Tesoro, que no lo vamos a comparar, está rindiendo un 4,5. Bueno, Eso pero también está ahora pasando. 4,5 un plazo fijo. Durante, cero coma, años cero. no nos dieron No, nada. por eso hoy está buenísimo, comentaron, ¿ok? Pero antes era costo Un poquito cero. tarde, digamos, Sí, ¿no? bueno. Los minoristas están en esos valores, los mayoristas están en 3,5, 3,25 anual, un plazo fijo en dólares. Hace poco, diría a mediados del año pasado, aparecieron los money market en dólares que empezaron a captar flujo muy grande. Hoy son la tercera categoría por volumen dentro de la industria de fondos, eso está pasando. Igual ahí, perdón, hay un desanclaje muy importante que se tiene que corregir porque no soporta una economía, un spread semejante entre las tasas activas y las tasas pasivas que hay hoy en el mercado financiero. Digamos, ahí entiendo yo que los bancos protegen su cobrabilidad, protegen su rentabilidad, sus índices y todo lo demás, pero no hay ninguna posibilidad de que alguien se pueda endeudar a esas tasas y que la gente que pone los recursos que habilita ese crédito reciban una recompensa tan baja. Ahí Hoy las tasas son más altas, hablo para las empresas primero, son más altas de cuando asumió Milei. Digamos, en enero las tasas, que aparte había tasas subsidiadas, eran más bajas. Digamos, se endeudó una empresa al 40, 38 de TNA. Hoy el 38 no lo conseguís. Claro, pero incluso fíjate si vos fueras a sacar un crédito hipotecario en dólares, que creo que todavía están recién empezando a armarse. ¿A cuánto saldría un banco? ¿Con qué tasa saldría hoy? ¿11? ¿12? Sí, sería. Pregunto, Bueno, chicos. Hoy todavía no hay hipotecario. No hay, en pero dólares, van a salir, pronto debería van a ser salir. arriba del 4,5. Igual Ojalá Porque fueran... el plazo fijo lo toman el 4,5. A eso voy. Debe ser al 8. Es el doble, o sea, ahí no es posible eso. La discusión tiene que ir por el lado del nivel de la tasa real de interés, ¿no? Exacto. Saquémonos un poquito esta idea de la nominalidad que nos confunde y mirar las tasas reales. Hoy la curva cero está entre 9,5 puntos y 10 puntos de tasa real. O sea, el Tesoro paga 10 puntos de tasa real positiva y venimos de muchos años de tasas reales negativas, donde esas tasas nominales que vos planteabas iban contra inflación esperada del 150%, o sea que básicamente te estaban regalando la plata, y hoy tenés que tener un negocio con niveles de rentabilidad alto para tolerar tasas reales de interés que son positivas, van a ser altas y que es parte de la lógica de funcionamiento de este modelo. Cuando vos entrás en un esquema de flotación de tipo de cambio y vas a controlar la cantidad de dinero, tu objetivo es de cantidad de dinero, el tipo de cambio y la tasa de interés van a ser variables endógenas que se van a mover y que van a tener que ser lo suficientemente atractivas como para que ese esquema sea sostenible, y eso te lleva a tasas reales de interés altas. Y voy a vincular esto con lo que hablábamos antes de la emisión de este bono en pesos para traer dólares y cómo Argentina necesita por varios motivos volver al mercado internacional de deuda. Uno, obviamente, es que el Tesoro necesita muchos dólares y si vos eso se lo pedís a la economía vas a generar también estas dificultades de liquidez en la cadena de pagos. Y otro es justamente la determinación de esa tasa de interés. En el momento que la economía empieza a funcionar sin brecha, vas a empezar a tener un arbitraje, ya lo tenés, entre lo que son las tasas en dólares y las tasas reales que paga la economía. Hoy cuando vos ves la curva hard dólar, globales, bonares, y le sacás la inflación de Estados Unidos, eso está arbitrado con la curva SER. O sea que si yo quiero bajar la tasa real de interés que tiene hoy la economía, tengo que volver al mercado, comprimir el tramo corto de la deuda hard dólar para que eso vaya a un escalón más bajo y que esto empiece a tener otra fluidez. Ahí es clave la operación del Bond T30 que hablábamos y cuál es el costo que estás dispuesto a asumir por reacomodar todo eso. Para mí fue una operación súper exitosa y si vienen necesaria. Más, vienen más. Y necesaria, Sí, aunque pagues un hay que costo alto, repetirla, creo aparte. que el costo es lo menos relevante. Ya ahora nos vamos a meter un poquito con las carteras de inversión, pero antes un consejo: ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar. Ingresá a la Escuela Argentina. Mira, acciones y CDRs, un curso definitivo. Son 3 horas por clase, salís invirtiendo 9 y 10 de junio. Así que, y después tenés los otros cursos. Este 9 de junio ya. Después ABC para empezar a invertir, para aquellos que vienen arrancando el 7 de junio. Acciones y CDR, como recién comentaba. Estrategia fiscal para inversores. Inversiones para principiantes.
y criptomonedas. Así que ingresa ahora a la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Hagamos dos más. En este programa siempre hacemos recomendaciones de distintos activos, pero también es importante estar guiados por profesionales que conozcan nuestros perfiles y objetivos al momento de invertir y nos mantengan siempre informados. Por eso ingresa a Raba Bursátil, raba.com. Mirá. Invertí desde tu casa. En Raba podés invertir en el mercado local e internacional. Brindamos un asesoramiento profesional y personalizado. En Raba.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados. Confía en quien protege y potencia tus ahorros. Confía en Raba. En tiempos de incertidumbre, asegura tu futuro invirtiendo en inmuebles con E-Inversiones. Podés acceder a inversiones desde solo $39.000 en el exclusivo Parque de la Innovación y ahora con la posibilidad de pagar en cómodas cuotas. Sé parte del desarrollo del nuevo Puerto Madero que se está armando en Núñez. Visita einversiones.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos. Bueno, rapidito esto y lo vamos a vincular antes de llegar a las cuestiones de inversiones. El gobierno está preocupado también, a ver, la economía, no digo se está enfriando, pero ya no tiene la misma potencia de los primeros meses. Es verdad que hay estabilidad del dólar, inflación para abajo, pero el consumo está bastante resentido. Y también el bolsillo, porque hoy en los últimos datos, deuda de tarjeta al palo y costo financiero por las nubes, una recomendación importante, porque hoy vas a estar pagando una tasa de interés altísima que por ahí vos venís con la memoria vieja de tasa del 150, 200 y hoy te parecen barata. Pero para la economía que viene, hoy costos financieros de los que hoy tenemos en el mercado son tremendos, son muy fuertes y te va a costar muchísimo afrontar esa deuda. Alta morosidad en préstamos. Bueno, no sé si alta, empezó a incrementarse la morosidad, nivel más alto en 9 meses. ¿Okay? Se empezó a ver una morosidad, datos del Banco Central. Tarjeta, hoy hablas con los bancos ejecutivos, la gente viene a sacar préstamos porque el costo financiero de las tarjetas, es lo que se llama el revolver, es pagar el mínimo continuamente, está altísimo. Entonces, ¿qué hacen? Sacan un préstamo personal, ganan, digamos, tiempo, plazo, ¿ok? Pero las tasas son enormes. Y también este dato que dijimos antes, cheque rechazado más de 64.000 en abril, nivel más alto desde la pandemia. Ojo con los costos financieros hoy de los bancos, está totalmente descalzado lo que te pagan en un plazo fijo y vas al banco y te están la tasa más barata, estamos hablando, hay de todo, ¿no? Pero hoy te mandan un mail como diciendo te felicito, te regalamos un préstamo y la tasa nominal está arriba del 70% costo financiero total, 90, 100, 110, que entendemos que esa es una tasa para lo que viene, es una tasa altísima. Entonces, se supone que si sigue bajando los niveles de inflación, las tasas que hoy tienen los bancos se van a tener que acomodar mucho más rápido. Por eso me parece que los bancos están siendo muy agresivos para colocar deuda, para que te endeudes también con la tarjeta de crédito, y es un negocio. Es obviamente prestarte caro hoy porque las tasas tienen que bajar. No sé si comparten esta mirada. Mira, en los últimos 4 meses, por lo menos, la cantidad de clientes, empresas pequeñas y medianas que se me acercaron angustiados, los dueños, porque sentían como que el negocio se les iba de las manos, ¿no? Hay una reconfiguración del país. Vos lo explicaste recién hace un ratito, ¿no? La inflación, la nominalidad, tapaban todas las ineficiencias. Hoy hay que volver a mirar el negocio que te llevó hasta donde llegaste. ¿Qué es lo que producís? ¿Cómo lo lográs eficientizar? ¿Estás comercializando bien? ¿Tus precios son los adecuados? ¿Estás dando muchos descuentos o no? Tenés que tratar de cerrar por completo la canilla del ingreso de préstamos porque la mayoría de la gente hoy no tiene una rentabilidad superior a la del costo financiero que vos tenés que asumir por un préstamo. Entonces todo ese pseudo apalancamiento que tenías en el pasado, hoy se transforma en un apalancamiento negativo que te tira la tasa interna de retorno para abajo. Entonces todos los dueños de empresas medianas y pequeñas tienen que estar muy alertas y volver a los orígenes que los llevaron a los negocios que fundaron. Es interesante, Antonio, porque estamos acostumbrados, las empresas, todo, que el préstamo caro de hoy se te licuaba más adelante. Hoy a estas tasas no se te va a licuar. No. Y tenés un problema. Y también en que la revisión de costo de las empresas, antes, por decir algo, el salario medido en dólares no lo mirabas. ¿Ok? Hoy, hasta grandes sectores hoy ganadores,
están revisando su política de salario, porque medido en dólar están totalmente fuera del mercado. Es más, no voy a dar el nombre, pero una empresa muy importante que está en vaca muerta, estuvo rajando un montón de gente, sector ganador, que dice, no puedo mantener estos sueldos en dólares. Bueno, le pasó al sector de oil and gas en vaca muerta, donde empezaron de alguna forma a levantar bandera Y diciendo... un sector que le va bien, ¿no? Que le va Con muy perspectiva. bien. Ahora, bueno, bajó un poco el precio del petróleo, lo que también ajustó un poco los márgenes o perspectivas de inversión hacia adelante. Sí se ve un aumento de costos, tanto en lo que es mano de obra como costos logísticos. Muy importante lo que es el sector de oil and gas en vaca muerta, ¿no? ¿Cuál es tu mirada, Facundo? Vos estás todo el día con las empresas. Sí, hay varias cosas para analizar con respecto a lo que está pasando, porque también vamos a ver a mucha gente saliendo de negocios y obviamente otros que ven oportunidades comprando o para consolidarse en ciertos espacios o para entrar en algunos sectores. Vimos Sí, comprando muchas fusiones competencias también. Absolutamente, porque se está viendo. De hecho, todavía el Fusiones. mercado de M&A en la Argentina es muy chiquito con respecto a cualquier otro país de América Latina, pero hay ahí una especie de tensión en el sentido de que hace años que está muy parado y hay un montón de gente que quiere salir y obviamente están los de siempre que miran con otra ventana temporal el hecho de comprar barato y poder ingresar. Hay que ver también ahí en el mediano plazo qué va a pasar con los actores internacionales, si van a volver a apostar a la Argentina o no, o si van a ser solo los grandes empresarios locales, como fue el caso, no sé, de Chernahovsky, quedándose con P&G en la Argentina, si se va a repetir esa dinámica, o como fueron en su momento los Wertheim, comprando activos casi de remate con una mirada de mediano y largo plazo. Eso yo lo noto porque hablas con muchos empresarios y no te están hablando de eficiencia o de crecimiento, sino de la posibilidad de, che, si conoces a alguien que esté interesado, avísame, porque estamos en Tenemos el un momento de cartelito salir. ahí. Exactamente. Porque hoy es un momento por ahí podés vender, muchas empresas tienen el cartel hace años, hace décadas. Muchísimo pero tiempo. nadie te la compraba. Exacto. Hoy te pueden comprar de afuera por 2 mangos 50, te pueden comprar otros sectores. Exacto. Es una realidad. No, y Sí, hay vamos. otro factor importante, es que antes, cuando venía alguien a evaluarte la compañía por el flujo que generaba, la tasa de descuento de Argentina era tan alta que la compañía valía mucho más por los activos que tenía que por el flujo que Descontado. que de alguna forma generaba la compañía. Hoy, la normalización de la economía permite de alguna forma empezar a evaluar las compañías por flujo, y sí están estas oportunidades donde grupos económicos que entienden lo que es operar en Argentina ven una oportunidad de estabilización macro para invertir, los vemos en familias y grupos económicos importantes haciéndolo, y por ahora un inversor internacional que está viendo una oportunidad de salida, y lo vimos en el sector de oil and gas y lo vimos en el sector financiero, ¿no? Sí, entraron barato y salen Te caros. sumo un comentario ahí Sí. importante, ¿no? Que hace casi 15 años que no crecemos y que hay sectores que venían sobreviviendo sobre márgenes unitarios muy altos y eso ya no está presente, ¿no? Entonces, lograr la eficiencia también implica ganar volumen, ganar escala, y esta es parte del proceso de concentración que tenés. Lo vimos en el sector financiero, compañías de seguros y demás, y creo que va a ser extensivo a otros, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en volúmenes. Sumado que Argentina tiene mercados muy atomizados, contrario a lo que la gente cree. Si vos mirás industrias como la láctea, por ejemplo, son 600 usinas, tenés que sumar 25 empresas para explicar el 50% del mercado, cuando acá al lado en Uruguay una empresa controla el grueso del mercado, o en Nueva Zelanda Fonterra tiene el control casi absoluto de la industria láctea. Acá ves que hay todavía muchísimos actores pequeños e ineficientes por falta de escala, te lo dicen desde la propia industria. Necesitamos usinas mucho más grandes para procesar 4, 5, 6 millones de litros por día, y vos no tenés ni siquiera una empresa en la Argentina, porque ni Mastelone ni Saputo, que es de capitales canadienses, la dueña de la Paulina, que son las dos más grandes, llegan a 3,5 millones de litros por día con todas sus plantas, no en una única planta. Entonces, ese es un sector como ejemplo, pero si analizás frigoríficos, hubo una operación muy grande este año, son 300 plantas, y el jugador más grande que compró un competidor esta semana, sumó 4 plantas más, solamente faena 670.000 cabezas al año con 7 plantas operativas, y eso no representa ni siquiera el 5% de toda la faena total. Entonces está todo muy atomizado todavía, muy ineficiente. Ahí va a haber un desafío enorme también. Y es fundamental trabajar en eso porque
cuando vos hablás de la Argentina cara, viste que últimamente se escucha esto, Argentina está muy cara, cuando comparás un café, un litro de leche, que vos hablabas de la industria láctea, lo que fuera. Claro, todas estas ineficiencias de logística, de falta de escala, suman costos. La mayoría de las empresas van a tener que aprender a hacer negocios de vuelta. Porque cuando vos tenés un riesgo país de 3.000 puntos, los precios están por allá porque, viste, vale todo. Sí, la recuperás ahí. Claro. Con los precios. Pero ahora nadie te va a comprar. Entonces vos tenés que trabajar en los costos, reducir los precios. En algunas industrias lo hemos visto. Aluminio, indumentaria. Hay movimientos en ese sentido, pero tiene que haber mucho más. Y la consolidación, si vos te fijás a nivel mundial, cuando vos ves estos grandes mergers en la industria farmacéutica o en la industria de la biotecnología, ¿qué es? Básicamente, junto dos empresas que duplican el monto de facturación, pero con la estructura de gastos de una sola, aguanto. Exacto. Entonces vos tenés un masivo incremento de eficiencia ahí. Bueno, eso Argentina no lo vivió en los últimos 30 años, lo va a tener que encauzar por el lado de los mergers, por el lado de las acquisitions, por el lado de lo que sea, pero los precios inevitablemente van a tener que bajar, porque es la forma en la que se va a despertar el consumo. El consumo no se va a despertar con una maquinita que imprima billetes para monetizar la economía, porque mientras esté Milei eso no va a pasar. Entonces, la única forma, las empresas que quieran sobrevivir y ganar plata, van a tener que hacerlo trabajando en sus costos y en sus precios. Sí, hoy se ven todas las empresas. Pasa esta la realidad, ¿viste? Entre lo que La viene. transición es el La transición problema. es tremenda. El problema es la y van transición. a quedar jugadores en el camino. Fede, ¿cuánto nos falta? Hagámoslo ahora. Recordá ingresar a Mundo Dinero, suscribirte a nuestro canal, porque no solo podés ver todos los programas que hacemos aquí en A24, sino en nuestro canal de streaming todos los días, la mejor información. Así que suscribite en YouTube a Mundo Dinero. Mundo Dinero en YouTube, ponés la campanita y va a estar toda la información. ¿Qué nos tenemos, Fede? Lo hacemos ahora y ahora nos metemos 10 minutitos para hablar de inversiones. Y de tu libro, No. Las 50 de que editaste el libro, ¿siguen estando las 50? No, hubo cambios. ¿Sabés si trajo ejemplares para regalar? Sí, yo le dije que no. Acá, yo le dije que no. Se van a tener que matar por en realidad. Nos repartimos una hoja cada Feo, uno. ¿no? Una Feo. hoja. No, bueno. Yo hubiese traído. Hubiese traído, ¿no? Ingresá a barriolamagdalena.com.ar, un barrio lo tiene todo ubicado en Canning, pegadito a E6. Un barrio que tiene todo, un barrio urbanizado, consolidado, más de 300 familias viviendo. Recién hablamos de los riegos, se reduce todo el riego porque ya lo que ves existe, ¿ok? No lo tenés que esperar. 4 barrios en uno, lote de 630 metros a 1.400 metros. Tenés lote para comprar ahora y construir en forma inmediata, comprar ahora y planificar la construcción. Y aprovechá que hoy tenés préstamo para comprar lotes a 120 meses, 10 años con el Banco Ciudad a una tasa impresionante. Te tiro el dato del préstamo. Cada 10 millones de pesos que pedís, pagas una cuota de 164.000 pesos por mes. 10 palos por 164.000 pesos por mes a 10 años. Así que nada más, barriolamagdalena.com.ar. Bueno, vamos a meternos el tema de inversiones ahora. Vamos a hablar primero de acciones, Iván. Bien. Pues sabemos, a ver, las acciones argentinas vienen sufriendo desde que empezó el año por cuestiones propias, después la cuestión externa y ahora hay un poquito de todo, ¿no? Se mezcla. ¿Ves realmente? A ver, estamos en un momento, ya nos fuimos a la corrección, está lateralizando. ¿A estos precios entramos en el equity argentino? Obviamente yo soy inversor que a mí siempre Argentina me gusta más en lo que es renta fija que acciones. Compro equity argentino cuando ningún argentino quiere comprar equity argentino, es decir, un Merval a $600, si uno le da tiempo, siempre tuvo una buena rentabilidad con una visión de largo plazo. En lo que es renta fija sí hay que saber también el timing de entrar entre lo que son bonos corporativos y soberanos. A mí, obviamente, la historia de algunas compañías argentinas me parece muy atractivo y sé que van a seguir rindiendo frutos para el inversor, como Vista, Oil and Gas, YPF, con todo lo que está haciendo muy bien Marín. Hay algunos... A lo seguro y a lo estratégico. A lo seguro y lo estratégico, como un todo, yo hoy prefiero todavía estar posicionado en lo que es renta fija, que tiene un rendimiento mezclando bonos corporativos larga, con soberanos. Intermedia, corta.
La duration o madurez de la cartera de Argentina yo la pondría en torno a los 3 años. Y eso implica una combinación de bonos largos, que puede ser un Global 2038 o 41, con algo más corto, que puede ser el AL30, que es ley local, donde el spread con la ley Nueva York es bastante atractivo, y algo de bopreales o corporativos, que nos bajan la duration de la cartera y son lo más defensivo de la parte de renta fija. Eso te da una tasa de interés del 9%, que en pocos lados del mundo se consigue. Y yo creo que es un mejor punto de partida, pensando en la Argentina hacia adelante, todavía están en renta fija. Obviamente puede quedar algo de upside en lo que es el Merval, si el riesgo país comprime 200 puntos, que es lo que le permite al gobierno salir al mercado de deuda, seguramente haya un rally del equity. Hacia adelante, la visión de largo plazo del equity argentino va a depender de todo lo que hablamos anteriormente, capacidad de las empresas de generar valor, de crecer en términos de ganancias y márgenes. La pregunta, a ver, a principio de año hubiésemos firmado fuera Equity Argentina, todo a renta fija, y hubiésemos llegado ilesos a este momento. Bueno, la verdad que la renta fija argentina soportó todo, digamos, soportó muy bien. El equity, digamos, tuvo, de donde venía, también resistió muy bien, no tuvo, digamos, depende cuando entraste, ¿no? Sí, compraste ahora bien, el 31 en de este diciembre, momento ¿no? ya estamos entrando ahora en la recta electoral, que sabemos que siempre le pone tensión, las dudas, la oposición también juega. ¿Es el momento hoy de comprar con la noticia, con el rumor, porque todavía le falta mucho al gobierno para llegar a las elecciones? Primero volvamos a los fundamentos. Tenemos tasas reales altas, el equity lo va a sufrir. O sea, es lógico lo que pasó en esta parte del año. Después miremos las empresas, miremos los negocios. La mirada a largo plazo no cambia. De corto plazo, tasas reales altas le quita atractivo al equity. Cuando vamos a la renta fija, la pregunta que nos tenemos que hacer es qué falta para que eso que yo planteaba antes como objetivo de que el tramo corto comprima suceda, ¿no? Y creo que son dos cosas. Una es restablecer el acceso a los mercados y la otra es demostrar que lo que suceda en las elecciones no tiene injerencia sobre lo que pueda pasar sobre la capacidad de pago de esa deuda. Que para mí va más allá del resultado de una elección. Para mí lo importante es entender qué se discute en cada elección, ¿no? La deuda vale cuando el resultado de la elección vaya para un lado o para el otro, no infiere sobre el pago de esos instrumentos. Entonces tenemos que lograr que los fundamentos que hacen que esa deuda sea pagable no se discutan. Que lo que se discuta en el proceso electoral y que lo que traigan los distintos candidatos sean otras cosas pensando hacia adelante. Todavía nos falta. Está bien, pero yo te pregunto, más que nada porque no se me vaya el tiempo, ¿dónde hoy está el atractivo? ¿Está en la renta fija, en el bono soberano? Hoy lo sigo viendo en el bono soberano y vamos a discutir cuál de los instrumentos soberanos. A mí me está gustando la curva hard dólar. Con una mirada de retorno total. ¿Por qué? Porque lo miro sin brecha. Esta misma discusión, cuando tenías brecha, vos tenías que imaginarte qué podía pasar con esa brecha. Cuando lo miro sin brecha y tengo un tramo corto de la curva hard dólar en 11 y pico o 11 en el tramo largo, con una duration que si me va bien me genera un premio extra, tengo un atractivo en dólares y en pesos. Que sí, también la mirada es que siempre va a haber el ingreso de capitales y demás, empieza por la renta fija, después por el equity. Acá el equity también, las acciones argentinas estaban muy regaladas, entró por todos lados. Es decir, todavía falta que baje el riesgo país, lo capte los bonos y después también le quedará margen a las acciones argentinas. Por supuesto, esa es la mirada constructiva de largo plazo de la renta variable. Bien, y si vos tomás un poquito de riesgo, no digo mucho, un poquito, podrías decir, ¿qué es lo más probable que pueda pasar de acá a octubre? Bueno, tomemos este escenario que yo te voy a describir ahora. No sé si es el más probable o no, pero es un escenario posible. Que Milei repita lo que pasó en la elección de Cava, pero que lo repita en provincia de Buenos Aires y en muchos de los principales distritos electorales del país. En esas circunstancias, digamos, donde el inversor vea la sostenibilidad del plan económico, pero con soporte político propio. La implementación de las reformas estructurales que hablamos hace un ratito, impositiva, previsional, laboral. Yo creo que este escenario político y de reformas no está priceado hoy en los bonos y en el riesgo país.
Y por tanto las acciones. Y por en tanto todo. las acciones. Bueno, interesante. No, Y el tema, a ver, vamos ahora al internacional. CDR, ¿no? Para no decir acciones del mundo, después nos metemos ADR. ¿Cómo vemos la cuestión internacional? Porque vos ves otra vez máximos el S&P, el Dow Jones también recuperando terreno, entonces como que no. Por un lado estamos diciendo, che, el embate que de Trump con todo esto, y ves los números y che, no pasó nada acá. Obviamente hubo correcciones, ¿no? Pero te quiero decir, recuperó otra vez de nuevo ahí los 6.000 puntos. Recuperó los 6.000 puntos, pero la tasa de 10 años no baja de 4,5. Y cuando miras la tasa a 20 años, ya tenés tasa forward de 5. O sea, el mercado está incorporando este escenario con una mirada de largo plazo y básicamente lo que te estás encontrando es una economía de Estados Unidos que tiene alguna expectativa de baja de tasa de corto plazo y que después eso se revierte, tiene una V corta cuando mirás las tasas hacia adelante y está pasando factura de los fundamentos, que es una economía que tiene 3 puntos de déficit, tiene 3 puntos de PBI de intereses, por lo tanto tiene 6 puntos de déficit financiero por año con 122 puntos de deuda PBI. Si decimos que esto es Argentina, son los dueños de la maquinita. pero se pelearon con lo que les compraban los dólares, que creo que es lo que el mercado le empieza a pasar factura. Y Japón. Sí, decís que los Japón chinos es otro que, probablemente gran tenedor. no les conviene tirar demasiado abajo de golpe, por eso amenazan con vender los bonos del Tesoro americano, pero nunca lo hacen porque también terminan destruidos ellos mismos. Por Pero supuesto, la verdad que hay sí. ahí un enjambre bastante complejo. Que lo que te deja son tasas reales más altas también en Estados Unidos. Exacto. ¿No? Que le va a costar más financiar esa deuda. Y por lo en tanto el un largo mundo plazo. que crezca menos en los próximos 5 años, a menos que pase algo más grave. Bueno, ¿y cuáles serían entonces los sectores de este escenario, los sectores para elegir? Porque hoy sabemos, en este escenario, el oro sigue teniendo un gran atractivo, suma la plata también. ¿Qué otros sectores? El oro es reserva de valor, después vas a tener que empezar a ver cuál es el posicionamiento de cada empresa. Creo que esto va nombre por nombre, no es sector, ni siquiera sector Yo por creo sector. que ya no hay sectores. Esto es nombre por nombre. El agro, las commodities bajan, el petróleo baja. O sea, en este escenario de no crecimiento, todos los sectores estratégicos están amenazados, si querés. Ahora, antes de ir al corte, mostrame el libro, vení, pásamelo. Todo tuyo. Las 50 de la bolsa. ¿Dónde lo muestro? ¿Ir acá? Mirá. ¿Le podemos decir a la gente lo puede ir a buscar o sigue? Porque una semana duró. Salió una nueva edición Ya salió. en perfecto. Mercado Libre. En Mercado Libre. Sí, Muy bien. ¿Venta directa en Mercado Libre? exactamente. No está en Jenny, el Ateneo, ahí estamos en negociaciones para desembarcar, pero la verdad que se agota muy rápido y nunca llegamos Contá a las brevemente, porque las en librerías. verdad, yo leí el primero. Claro. Esta es la actualización del segundo. Acá habla de las Exactamente. 50... Bueno, Las 50 empresas de la más bolsa. representativas de la Después bolsa local. Te lo van a chorear acá. Ya Bueno, mandaron, ¿eh? yo lo voy a dejar ahí y el que lo agarre primero. La idea fue, por este crecimiento enorme que hubo, sobre todo de los inversores minoristas, del retail, de abrirse cuentas comitentes, pensamos ya en el 2023, previo a la victoria de Milei, gane quien gane. Esa era la teoría con mi socio cuando pensamos este producto, dijimos, gane quien gane, el mercado de capitales va a ser un protagonista, tiene que ser un protagonista de la Argentina porque es algo estratégico en cualquier país que quiera desarrollarse, que quiera crecer. Entonces, hay material, pensamos, y hablé obviamente con Sucho, con gente de la bolsa, y todos me decían, no existe. O sea, la verdad tenés que entrar a la CNB, buscar, bajarte los documentos, que es lo que yo hacía. Empresa, que ese es el gran mérito que tuviste. Y ese fue el trabajo de 8 meses de hablar empresa por empresa. ¿Quiénes son los accionistas de las empresas? Contar un poco las costillas de quiénes están detrás de cada una de esas empresas. Porque también es importante a la hora de, compro una acción del Grupo Financiero Galicia, ¿quiénes son los dueños? ¿Cuál es el management? Y un poco eso es lo que intentamos volcar en este libro para aquellos que se acerquen por primera vez al mercado de capitales. Obviamente todos los que están acá, que son expertos, quizás lo leen, les va a No parecer te creo, porque a veces un entretenimiento. Ahora te voy a ir al corte, ¿eh? Yo también, ¿eh? ¿Vos lo querés? Vamos a ver si en el próximo bloque te lo ganás o no, ¿eh? Dale. Vamos. Hoy estuviste tranquilo, ¿eh? ¿Viste? No sé Entonces qué lo pasó. merezco. Pausa y enseguida volvemos. Gracias, My Sushi, por acompañarnos como siempre, como todas las semanas. My Sushi, 11628569
06. También lo vamos a invitar a Antonio a comer sushi. Bueno, Veo, va por todo Antonio hoy, así que el mejor sushi, así que muchas gracias. Bueno, hablemos un poquitito más del mercado, también las expectativas que hay. Hablamos un poquito, para redondear el tema de los CDR. ¿Dónde ven en el mercado internacional oportunidad? Decíamos del oro y demás. No, yo creo que en línea con lo que hablaban, Tenemos poquito tiempo. la mejor estrategia de inversión, diversificar, no concentrar riesgo. Creo que la primacía de Estados Unidos fue puesta en jaque con su indisciplina fiscal. Creo que el mercado estaba esperando que durante la administración de Trump pueda revertir esta tendencia. No está mostrando indicios de eso y creo que la mejor estrategia es diversificar, ampliando las inversiones en Europa. Hay oportunidades. Hay algunas empresas muy atractivas con potencial de ingreso, por ejemplo, Novo Nordisk, que es una empresa farmacéutica líder en lo que es tratamiento de obesidad. Hay oportunidades, el mercado las brindó. Lo más importante es la diversificación. Yo creo que en términos de algunos mercados, Brasil sigue teniendo un punto de ingreso interesante. ¿Brasil adentro o afuera? Adentro, Brasil. Sí. Después Chile, esperando las elecciones, también tienen valuaciones muy atractivas. Y México, creo que puede ser una buena oportunidad para lo que es Latinoamérica. Tenemos todo, hay que estar, mira, aquí pasando de Argentina, Le gusta la TAM Brasil. a Iván, le ¿Cómo? gusta la TAM a Iván, digo. Sí. Yo creo que la TAM tiene evaluaciones muy atractivas y hay algunas historias que también el cambio en la política, el trade de la TAM es muy político, ¿no? El ciclo político pesa mucho y los puntos de entrada de las evaluaciones. Y yo creo que en caso de México y Chile puede hacer sentido, y lo mismo Brasil de caras a las elecciones que se van a hacer en el 2026. Mirá dónde lo vamos a llevar, Antonio, acá. Que quiero agradecer, porque comimos siempre también el mejor bife, anda a la parrilla, la canita, la carne riquísima, las porciones increíbles, enorme para acompañar. Vayan en Palermo Hollywood, Nicaragua 5802, que estamos yendo toda la semana, la verdad, impresionante. Gracias a Leandro, que nos atiende súper bien. Y ahora vamos con Antonio, el resto no sé si está invitado, pero con Antonio vamos a ir ahora, pero Antonio se lleva todo hoy. Así que bueno, gran programa. Recuerden que nos reencontramos en el canal de YouTube, en Mundo Dinero, y si no acá todos los sábados, 23 horas por A24. Gracias Antonio, gracias Rodrigo, gracias Facundo, gracias Iván, un placer. Gracias. Bueno, que tengan buena semana y que los mercados, como siempre, bien para arriba. Chao.